Bien, pues de regreso a Noticias 24, le comentábamos antes de la pausa, ¿no? El gobierno presentó el plan Invirtamos en Chile. ¿De qué se trata? Es un paquete que tiene 28 medidas que abarca aspectos tributarios, de infraestructura pública, entre otros. Busca reactivar la economía de nuestro país. Estamos precisamente con el titular de la cartera, el ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien primero que nada lo saludamos y le damos las gracias por este contacto. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Iván, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar sobre esta importante agenda. Partamos, ministro, si usted quiere, por delinear cuáles son estos 6 ejes que tiene este plan presentado por el Ejecutivo y de qué manera estos van a impactar o se espera que impacten positivamente la economía. Mire, lo que sucede es que este es un plan, ¿no es cierto?, que busca revitalizar la inversión en Chile. Sabemos que las proyecciones de inversión dadas por el Banco Central no son positivas, de hecho implican durante el 2023 una reducción, pero lo que sucede también es que las razones detrás de aquello son muy diversas, ¿no? Hay desafíos en términos de la inversión pública, hay desafíos asociados a los permisos, puede haber algunos temas de incentivos que se pueden mejorar. También hay temas que pasan por una mejor coordinación público-privada. Hay algunos temas que tienen que ver con cómo el mercado financiero chileno perdió cierta profundidad a partir de los retiros y eso impactó en el mercado inmobiliario. Todas esas cosas son abordadas por esta agenda que no pone todos los huevos, digamos, en un canasto, sino que los reparte y busca una estrategia con estas 6 áreas que les acabo de resumir justamente para hacer una apuesta grande, ambiciosa, por tener una evolución de la inversión mucho mejor de lo que se espera en las proyecciones. Ministro, de hecho, probablemente uno de los pilares que ha generado más atracción y tiene que ver, usted lo anticipaba, ¿no?, con el tema del mercado inmobiliario, lo difícil que está haciendo para muchas familias chilenas acceder al sueño de la casa propia, no solo por temas de lo débil que está el mercado laboral, sino por las altas tasas de interés, por las condiciones de los bancos que también cambiaron, ¿no? Ya casi no quedan muy pocos créditos hipotecarios en el mercado de 30 años o estos créditos que había antiguamente donde se le pedía incluso en algunos casos no pie, ¿no? 100% de financiamiento. ¿Qué significa que vaya a haber este aval del 10% de parte del Estado? Bueno, significa que... Primero partamos por el problema, que usted lo relataba, pero me gustaría enfatizarlo. Lo que ha sucedido con la alza de tasa de interés y también con la reducción del ahorro de largo plazo, que es el ahorro que utiliza el mercado para efectos de financiar los créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, es que se ha puesto más caro ese crédito y en algunos casos se ha puesto tan caro que ha implicado que algunos sectores de la población ni siquiera puedan acceder a ese crédito o accedan en condiciones mucho más complejas. Una forma de abordar ese problema es reducir el riesgo asociado a los créditos. Y una forma estándar de reducir el riesgo de los créditos es tener una garantía para aquello. Eso es justamente lo que hace esto al tener una garantía por el 10% del crédito. De esa manera lo que hace el Estado es que, tal como lo hace en el caso del FOGAPE o en otros contextos, es que reduce el riesgo que enfrenta el banco a la hora de prestarle a un particular y de esa manera eso va a permitir que algunas personas que no les estaban prestando les presten y a las personas que ya les estaban prestando les presten a tasas de interés más bajos. Porque parte de lo que está en la tasa de interés tiene que ver con el riesgo que tiene ese crédito de no ser pagado de vuelta. Ahora, ministro, ¿qué efecto concreto podría tener en las tasas? Porque efectivamente una cosa es no tener la plata para el pie, por ejemplo. Y antiguamente estaban los créditos de enlace, mucha gente tomaba un crédito de enlace, con eso daba el pie y luego seguía con el hipotecario. Hoy día efectivamente eso puede ser un poco más complejo, ¿no? Estamos hablando de tasas solamente referencial, que deben estar en torno al 5%, quizás incluso un poco más, de acuerdo al factor de riesgo de cada persona. Y ahí se da la paradoja. Sabemos que personas que tienen mejor situación económica adquieren mejores tasas de crédito y a la inversa. Con este 10% que va a ser de aval del Estado, ¿significa que, por ejemplo, una familia que lo está escuchando ahora y mira con atención esto, puede acceder a una mejor tasa para tener un crédito? ¿O significa que yo puedo usar ese 10% y decir, aquí tengo un pie? Por supuesto, va a significar las dos cosas. Va a significar que algunas familias que la situación del mercado inmobiliario simplemente no les permitía tener un crédito y ahora sí lo van a tener. Y también va a significar que algunas familias que estaban accediendo a ese crédito van a poder acceder a una tasa con una tasa de interés más baja. Porque como le comentaba antes, parte de la tasa de interés tiene que ver con el riesgo asociado al no pago de ese crédito y al momento que el Estado garantiza una parte de eso reduce el riesgo.
¿ah? Es lo mismo que sucede en el caso de los FOGAPES para las empresas de menor tamaño, ¿no es cierto? El Estado, al poner una garantía importante de ese crédito, eso permite que los bancos le presten a empresas de menor tamaño que no les prestarían en caso de no existir este aval. Ahora, ministro, uno de los 6, porque son 6 pilares, ¿no? Uno de los pilares que también es bien relevante tiene que ver con este pilar que busca promover la inversión extranjera. En momentos también en que ese ítem ha estado bien en cuestión en nuestro país, ¿no? Ahí hay algunas cifras del Banco Central que uno podría ver de cuánto dinero se ha ido del país, cuánto dinero está llegando por inversión. Usted sabe que ha habido análisis de ambos lados, ¿no? A propósito del proceso constitucional que todavía seguimos viviendo, hay que decirlo. Desde fondos de inversión que decían esto es un riesgo para el país, hasta fondos de inversión que decían no, al contrario, esto dinamiza la economía y le da una arquitectura constitucional más moderna. ¿Cuáles son estas medidas que promueven la inversión extranjera en Chile? ¿Hacia dónde apuntan? Mire, lo primero que yo diría en esto es poner un poco de calma. Esto incluso antes de la votación que acabamos de tener, la inversión extranjera, a diferencia de la inversión nacional, ha tenido una evolución más bien promedio durante estos meses. Es decir, hemos estado parecidos a años anteriores. Pero eso no significa que eso sea suficiente porque tenemos una situación general de proyección de baja inversión en el país. Y por eso que es muy importante fortalecer tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en este caso en concreto para efectos de la inversión extranjera, además de los otros incentivos que también le ayudan a la inversión extranjera, porque mejorar los permisos, temas tributarios, todas esas cosas también se pueden ser utilizados por empresas extranjeras? Pero lo específico lo que estamos haciendo es fortalecer Invest Chile. Invest Chile puede ser algo que tal vez no le suena a mucha gente que nos esté escuchando, pero es la agencia encargada de la promoción de inversión extranjera en el extranjero. En Chile. Inversión en Chile, y que esta se hace agencia, claro, de inversión extranjera que viene a Chile. Esa es la que estamos tratando de aumentar ahora. Y lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es tener nuevas oficinas tanto en Europa como también en Estados Unidos. En la actualidad solo hay una oficina en Japón. Sabemos por los datos de esa oficina en Japón que esto rinde mucho. Y por eso que estamos instalando estas oficinas tanto en Europa como en Estados Unidos, donde nuestra proyección es que eso va a permitir que durante el 2023 la inversión extranjera aumente en 1.500 millones de dólares, lo que es un monto, por supuesto, muy importante. Y estos no son números que, digamos, que salen de la nada, sino que son números que se calculan a partir de justamente la experiencia que hemos tenido en el caso de Japón. Ministro, perdón, se me queda un tema pendiente sobre la primera medida. Le voy a pedir retroceder un poco al tema del aval del Estado para efectivamente el acceso a los créditos hipotecarios. Es, supongo, para primera vivienda, porque si no se estaría fomentando, digamos, una inversión privada de otras características. Hay cierta restricción. Y segundo, sí, ¿hay algún tope de montos? Obviamente, sí, dígame. Mire, hay ciertas restricciones que tienen que ver justamente con que esto no sea aprovechado para efectos de especular, ¿no es cierto? Esto es para viviendas de personas que están pagando su primera vivienda y que su interés es tener ese lugar para vivir. Y hay restricciones de monto, pero ellos se van a fijar más. O sea, el espíritu es que existan ciertas restricciones de monto porque hay gente que en la actualidad no necesita esto, pero esas restricciones serán especificadas más adelante. Esta es una ley que va a entrar prontamente y allí se va a especificar el monto concreto. Ya. Pero sí, el espíritu es que tenga un cierto tope, pero ese tope, por cierto, no va a ser para la clase media ni incluso para las personas de alto ingreso, pero alto ingreso moderado. Ya, sí, claro, aquí no sería razonable que se estuviera financiando la segunda o la tercera vivienda, pero no tengo idea para quién está haciendo inversión inmobiliaria, sino Así que... es. Ya. Ministro, hay varias de estos pilares que apuntan a algo que es bien esencial, que es de alguna manera esta mancomunidad que tiene que haber entre el sector público, que genera empleo, pero que no es el principal generador de empleo en nuestro país, ni tampoco dinamizante la economía, y el sector privado. Uno tiene que ver con incentivos a la inversión privada por la vía tributaria, estímulos tributarios. ¿Cómo dialoga eso? ¿Cómo dialoga eso con la reforma tributaria que está en ciernes, ¿no? Que está precisamente como uno de los grandes proyectos del gobierno? ¿Se va a bajar por aquí para recuperar con la reforma? Mire, dialoga... Sí. A ver, primero, en términos prácticos, todos estos cambios tributarios que se acaban de anunciar van a ser incorporados como indicaciones a la reforma tributaria. Así que va a ser parte del mismo paquete legislativo, tanto en lo que se refiere a los cambios que se proponen acá para el royalty, como también los cambios que se proponen para efectos de la parte de impuesto a la renta que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ahora, esta cosa dialoga bien, porque fíjese usted que el objetivo de la reforma tributaria es
hacer un aumento importante de la recaudación que nos permita financiar hospitales, que nos permita financiar educación, que nos permita financiar vivienda, el aumento de las pensiones a 250.000 pesos, todos esos temas muy relevantes, ¿no? Pero uno lo que quiere es que junto con recaudar más, generar, ojalá, el menor efecto posible negativo en la inversión y tener medidas concretas que permitan aumentar justamente esa inversión. Entonces, esta es una reforma que en lo sustantivo lo que hace es gravar los ingresos de las personas de altos ingresos, pero subsidiar, fomentar tanto la innovación, porque eso ya lo traía la reforma en su versión inicial, como también el aumento de la inversión. Entonces, déjenme darle un ejemplo bien concreto de esto. Esta agenda lo que está señalando en el caso del royalty, por ejemplo, es que hay una parte del royalty que es un impuesto a valores, ¿no es cierto? Es decir, a las ventas, no a las utilidades. Entonces, lo que especifica esto es que a las nuevas inversiones ese impuesto no va a existir por algunos años, 5 años, y además las empresas que vayan aumentando su producción, por ese diferencial entre la parte de aumento versus la parte anterior, no van a pagar por la parte extra, por la parte que está creciendo. Es decir, le está diciendo a las empresas, mire, si usted crece, si usted invierte, se duerme en los laureles a las empresas mineras, si usted se duerme en los laureles a las empresas mineras, va a pagar más impuestos que si usted invierte más, aumenta su producción, mejora la eficiencia y de esa manera no paga impuestos al valores por esa parte, ¿no? Y así también se están generando otro tipo de incentivos. Es decir, lo que quiero transmitir con esto a la ciudadanía es que cuando uno hace un buen diseño tributario, puede conjugar el aumento de la recaudación con buenos incentivos para efectos de aumentar la inversión. Ministro, nos tocó anoche conversar con la ministra Toá a propósito de su arribo a la cartera de Interior. Muy buena entrevista de la ministra Toá. Sí. Bueno, ahí está interesante que la haya seguido, y una de las partes que la ministra planteaba tiene que ver con la eventual ratificación del TPP-11. Ha generado bastante controversia al interior del Ejecutivo y de hecho también conversaba muy bien en la Radio Universo temprano con el alcalde Jadwe, que es otra de las alas del gobierno, ¿no?, que tiene estas dos coaliciones, y decía, ojo, no es que nosotros no tengamos contemplado en el programa la ratificación del TPP-11, sino que estamos en contra de aquello. Y él pedía que hubiera una definición clara. De hecho, si uno lee hoy día las declaraciones y las reacciones que hay a propósito de este acuerdo, de este proyecto del gobierno Invirtamos en Chile, desde el empresariado celebran, entre otras cosas, la eventual ratificación de los acuerdos del TPP-11, porque efectivamente significa modernizar, abrir nuevos mercados. Le quiero pedir, si usted nos puede decir efectivamente cuál es la tesis del gobierno. ¿Está por firmar el TPP-11? O, como lo dijo en su minuto el candidato, hoy presidente Gabriel Boric, no está dentro de los planes del Ejecutivo. La ministra lo dijo ayer clarito, ¿no? ¿Usted la escuchó? Mire, sí, a mí como ministro de Economía no me corresponde hacer un anuncio de ese tipo. Usted sabe que la política exterior la maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores y además, en el caso de los acuerdos comerciales, en coordinación con el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, preferiría no manifestarme respecto a eso específicamente, pero lo que sí puedo decir en términos más generales, que este es un gobierno que está a favor del comercio internacional. Así lo estamos haciendo en nuestras conversaciones también con la Unión Europea y en el caso de ciertos tratados comerciales que está empezando a trabajar la Cancillería con otros países. Así que nuestra visión general es pro tratados de libre comercio, por supuesto siempre cuidando los intereses del país y tratando de dejar el mayor espacio posible para las definiciones de política interna. Eso es lo que hacen todos los países en la actualidad, es lo que uno podría llamar una política comercial abierta al mundo, pero moderna, inteligente, y es lo que justamente quiere hacer nuestro gobierno. Ya, solo para entenderlo, está bien, no es materia de su cartera específicamente, ministro, y no quisiéramos ser nosotros que lo lleve a salir de eso, pero tampoco es materia de interior, y ayer la ministra se manifestó, de hecho, voluntariamente, o sea, ni siquiera fue pregunta que le hiciéramos nosotros, dijo, quiero decir esto. O sea, hay allí una agenda, y yo, entendiendo que usted es un ministro sectorial, igual le pido una opinión, si usted quiere, política, porque efectivamente dentro del gobierno hay dos coaliciones. Y reconocer eso también es reconocer que hay dos miradas distintas sobre temas fundamentales, entre otros este. Mire, efectivamente nosotros somos un gobierno de dos coaliciones, pero nos une un programa, y en la gran mayoría de los temas tenemos bastante sintonía, y cuando hemos discutido estos temas en el comité, en el equipo económico, la verdad es que tenemos mucha sintonía también, pero yo dejaría que este tema, como comentaba antes, lo lidere Cancillería y también el Ministerio de Hacienda, que corresponde a los temas comerciales. Ya, y este no es un tema que esté en el programa de gobierno.
la verdad, exactamente eso preferiría no comentarlo porque no lo recuerdo, ya, la verdad. Ya, ministro, volvamos entonces a las 28 medidas. Que tengo que hacer el punto que está dentro de más. Estoy viendo las reacciones ahora al anuncio. Yo creo que... No, está muy bien. Sí. Ministro, volvamos. Sí, está muy bien que haga esa pregunta, pero yo le... Sí, vamos. Ya, volvamos al tema. Ministro, son 28 medidas y mientras estábamos hablando de esto, uno de nuestros generadores de caracteres decía importante apoyo a las pymes. Sabemos que las pymes son grandes generadoras, por supuesto, de empleo en nuestro país y también sabemos que para muchas de ellas el tema pandémico, y si pudiéramos decir pospandémico, ha sido especialmente duro, sobre todo porque se han tenido que adecuar a condiciones distintas, entre otras cosas, el impacto que ha generado para muchos el alza en la inflación, en todos los insumos, pero también tener que pagar un sueldo mínimo más elevado. ¿Cuál es este apoyo concreto a las pymes y de qué manera ellos lo van a empezar a ver en el día a día? A ver, lo primero que me gustaría, a propósito de su pregunta, es recordar las cosas que ya estamos haciendo con las empresas de menor tamaño, que me toca muy de cerca en la cartera de Economía. Lo primero es que de manera inédita, por primera vez, ¿no es cierto?, tenemos un subsidio a las empresas de menor tamaño para que puedan pagar el salario mínimo. Ya hay más de 120.000 empresas de menor tamaño que están utilizando este subsidio. Que en un caso de una empresa que tenía 10 trabajadores que les pagaba el salario mínimo, esto significa que en la actualidad está recibiendo un subsidio de 260.000 pesos al mes. Por otro lado, estamos en una agenda muy amplia, que no voy a dar todo el detalle, pero que tiene la idea de ampliar el mercado para las empresas de menor tamaño. Por ejemplo, diciéndonos a nosotros mismos, al Estado, que tenemos que comprar más a las pymes y que cuando hacemos una compra en una región, tenemos que comprarle a las pymes de esa región. Esa es una agenda que estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión del Senado, en la Comisión de Economía del Senado. Ahora, en lo que se refiere a lo tributario y a la inversión que hemos anunciado para las pymes, lo primero es que en la reforma inicial, ¿no es cierto?, en el diseño inicial de la reforma tributaria, ya incluía apoyos importantes a las empresas de menor tamaño. El más importante es que a las nuevas empresas les hacía pagar de forma parcial el IVA durante el primer año. Los primeros 3 meses pagaban 0 IVA, los segundos 3 meses pagaban 50% del IVA y los últimos 6 meses de ese primer año pagaban 75% del IVA. Y ahora a eso se agrega el hecho de que actualmente existe una ley que por la pandemia, ¿no es cierto?, que especificaba que el impuesto de primera categoría de las empresas de menor tamaño, las que pagan ese impuesto, iba a bajar de 25% a 10%, pero que a final de este año subía nuevamente a 25%. Y nosotros, entendiendo la situación compleja que se vive, lo que hemos dicho es que esa bajada va a ser gradual, ¿cierto? Va a ser de 10, después el siguiente año a 15, después a 20 y después finalmente a 25. Así que, además de que el grueso de estas medidas también impactan a las empresas de menor tamaño, porque las empresas de menor tamaño piden permisos para instalarse, les beneficia la inversión extranjera porque genera mejores condiciones en el país en las cuales ellos se pueden desarrollar. La inversión pública, muchas de ellas se realiza a través de las pymes. Entonces, además de que las propuestas en general tienen un efecto positivo en la economía y por tanto para las pymes también, estamos teniendo medidas muy, muy concretas para las pymes en esta agenda, como la que le comentaba recientemente. Bien, pues ministro Nicolás Grau, le queremos dar las gracias por esta conversación, desarrollando y aterrizando, poniendo, si usted quiere, la pelota contra el piso a propósito de este plan Invirtamos Chile, 28 medidas, 6 ejes. Se espera que los resultados estén ya visibles en la economía por ahí por el 2023, aunque probablemente hacia fines de ese año con más fuerza. Ministro, que tenga una buena jornada, muy amable. Sí. Muchas gracias, Iván, y la invitación, ¿no es cierto?, es a tomar estas medidas, que mejoremos la articulación público-privada y entre todas y todos logremos que estas proyecciones que existen, que son el resultado que tendríamos si no hiciéramos nada, se reviertan y con este empuje que estamos dando como gobierno podamos recuperar la inversión en el país. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien, muy amable. Muchas gracias. Vamos con otras informaciones. Esto ocurrió recién. La Cámara de Diputados acaba de aprobar por 124 votos a favor, 11 en contra, la extensión del estado de excepción en la zona del denominado conflicto mapuche. Hubo 4 abstenciones. Este martes tiene que ser visto por el Senado, de todo lo cual, por cierto, le vamos a estar contando la edición central de 24 horas. Nos vamos, pero llegan los de